Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero pedirles que vayamos a la Escritura, a dos textos del Antiguo Testamento. Vamos a abrir al profeta Isaías en el capítulo 60, versículo 2, y también vamos a abrir en Jeremías, capítulo 13, versículo 16. En esos dos textos vamos a hacer nuestra meditación en esta tarde. Yo quiero predicar un sermón en dos partes. Con la ayuda del Señor vamos a predicar una primera parte en esta tarde, y con la ayuda del Señor el próximo domingo también vamos a hacer una segunda parte. Isaías 62. El texto que voy a leer, hermanos, es una traducción al español de la Biblia King James, ¿no? De la versión de King James, del inglés al español. Y voy a leer los dos textos de una traducción que yo he hecho porque es una traducción, puedo decirle, un poco más exacta. Entendemos pues que la Biblia, la versión Reina Valera 60, es una traducción de unos manuscritos originales del Textus Receptus, o el texto recibido. King James es como la Reina Valera 60, pero en inglés, ¿ya? Y cuando usted lee Reina Valera 60 con King James, se va a dar cuenta que la traducción en inglés es distinta a la traducción en español. Por eso es que yo voy a hacerlo así en esta mañana, y voy a usar estos dos textos también el próximo domingo. Isaías 62, de la versión King James al español, dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y una oscura oscuridad a los pueblos, pero el Señor se levantará sobre ti, y su gloria será vista sobre ti. Y Jeremías 13:16 dice: dad gloria al Señor vuestro Dios antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y mientras buscas la luz, Él la convierta en la sombra de muerte y la haga una oscura oscuridad. Hermanos, yo he escogido estos dos textos de la palabra del Señor porque en ellos hay una palabra que ha sido traducida al español, pero en inglés ha sido traducida más exactamente en dos palabras: oscura oscuridad. Una oscura oscuridad. Y el título de la enseñanza que vamos a tener estos dos domingos con la ayuda del Señor va a ser acostumbrándose a la oscuridad. Acostumbrándose a la oscuridad. Hay una circunstancia que casi todos nosotros vivimos a diario, y generalmente es a la hora que nos estamos alistando para dormir en nuestras casas, ya para dormir hasta el día siguiente. Estamos pues nosotros en nuestras habitaciones, y mientras estamos allí tenemos las luces encendidas, y mientras tenemos las luces encendidas nos ponemos la ropa de dormir, ponemos la alarma del despertador, y cuando ya todo está listo, ¿qué hacemos? Apagamos la luz. Y cuando apagamos la luz, lo que inmediatamente vemos es una oscuridad muy oscura. Nuestros ojos han estado acostumbrados a la luz, y cuando apagamos de repente la luz, vemos una oscuridad muy oscura. Pero ¿qué cosa viene sucediendo después poco a poco? Nuestros ojos se van acostumbrando a la oscuridad y podemos ir viendo en medio de ella. Es decir, nos acostumbramos a la oscuridad. Yo creo que eso le ha pasado a usted, porque eso a mí me pasa a diario. A mí me pasa a diario. Hermanos, el 10 de mayo del año 1981, o sea, hace 38 años, ya hace 4 décadas, el pastor Vance Havner predicó un sermón titulado Acostumbrándose a la oscuridad, hace casi 40 años.
Y este es el sermón que también necesita ser predicado en nuestros días cuando la iglesia evangélica se viene acostumbrando a la oscuridad. Yo no sé cuál haya sido la denominación de este siervo del Señor. Yo supe de él ya algunos años y he leído algunos de sus libros, algunos de sus tratados, de sus escritos, donde siempre yo he terminado, hermanos, después de leer y de escucharle, porque todavía usted puede escuchar sus sermones, o había ya la tecnología de grabar las predicaciones de este siervo, pero siempre que yo terminaba de escucharlo, de leerlo, me quedaba pues con el sabor de haber escuchado a un profeta del Señor. En esta oportunidad vamos a hacer algo inusual, hermanos, porque voy a usar muchas partes del sermón original de Vance Havner para predicarlo nuevamente esta tarde con nosotros. Y con el propósito pues de traer para el pueblo del Señor de habla hispana, porque sus escritos y este sermón está predicado en inglés, una confrontación para que la iglesia de Cristo se vuelva a la luz y abandonen las oscuridades oscuras a las que ha venido acostumbrándose. Las Escrituras afirman que nosotros estamos viviendo en un mundo que se encuentra dominado por el príncipe y los poderes de la oscuridad. Nosotros vivimos en una sociedad habitada por seres humanos que aman las tinieblas, aman la oscuridad y aborrecen la luz. ¿Por qué? Cristo lo dijo, sus obras son malas. Esa es la realidad en todas partes del mundo, donde ya casi, hermanos, no existe una luz verdadera, sino que se han provisto de una luz artificial que en lugar de hacer retroceder a la oscuridad va ganando terreno sobre ella. Nunca, hermanos, ha sido tan escasa la luz como lo es en nuestros días. La depravación de la raza humana sin Cristo viene llegando a niveles tan bajos que aún muchos moralistas están espantados de la corrupción moral que hay en nuestros días. Esa corrupción se expresa sin la menor vergüenza en los periódicos, en los noticieros, en la televisión, en la internet, y lo hace en los niveles que nunca, hermanos, habíamos escuchado en las generaciones pasadas. Y debemos preguntar nosotros una pregunta pero muy importante. La pregunta es esta, y yo quisiera que nosotros pensemos precisamente en este contexto de ir acostumbrándose a la oscuridad, acostumbrándose a las tinieblas. La pregunta es, ¿cuánta de esa putrefacción de la sociedad sin Cristo se ha introducido a la iglesia del Señor? ¿Cuánta de esa putrefacción de una sociedad que vive sin Cristo se ha introducido a la iglesia del Señor? Nosotros no podemos ocultar, hermanos, y esta es una cita literal de Havner. Él dice que hoy en día hay muchos pródigos que viven moralmente entre los cerdos, aunque están vestidos de púrpura y lino fino. Termino la cita. Lo que vemos, hermanos, nosotros en nuestros días es algo que debemos verlo con espanto. El rico vive y peca con sus ropas finas en lugares donde las tinieblas, las obras de las tinieblas son caras, cuestan dinero. Pero el pobre vive y peca también vestido con sus harapos en los lugares donde las obras de las tinieblas son baratas. Es decir, ambos viven en las tinieblas amando las obras de las tinieblas. Esa es la sociedad donde nosotros nos encontramos ahora. El rico peca usando mucho dinero y el pobre se recursea también para pecar de la misma manera, de la misma forma como lo hace un rico. Y lo mismo podemos decir nosotros de aquel que es académico y el analfabeto. Ambos procuran también ir detrás del pecado. Así como el hombre que es viejo, así también el que es adolescente aman las tinieblas más que la luz. Así como el empresario, como también el que es un obrero o un siervo.
Así también el que estuvo en la cárcel como el que nunca ha estado preso. Todo aquel que está sin Cristo vive en las tinieblas, ama las obras de las tinieblas. Las Escrituras pues nos hablan de una oscura oscuridad, como es que yo les he traducido a ustedes estos textos de la versión King James. Una oscura oscuridad, y esto significa una oscuridad intensa, una oscuridad concentrada, intensa. Un predicador de un pueblo de los Estados Unidos dijo que la oscuridad oscura es 144 veces más oscura que la oscuridad común. Esos son los días en los cuales nosotros estamos viviendo, y parece que la iglesia ya se acostumbró a esa oscuridad. Es decir, el hombre vive en una noche donde la oscuridad es tan pero tan concentrada que ni siquiera una linterna nuclear podría atravesarla. No solamente vivimos en medio de la oscuridad, sino que estamos acostumbrándonos a la oscuridad. Los cristianos están acostumbrando a la oscuridad oscura, a la densa, a la intensa oscuridad en la cual nosotros estamos viviendo. El problema es que la iglesia no se da cuenta de esta situación, y esta es una ventaja para Satanás y sus ministros que se visten como ángel de luz. Poco a poco, el pecado se ha hecho menos pecaminoso, hasta que la luz dentro de los hombres se convierte en oscuridad. ¿Y cuán grande se hace, hermanos, hermanas, esa oscuridad? Las revistas de estos tiempos están llenas de sórdidos crímenes, los kioscos de periódicos están llenos con corrupción, y estamos sumergidos en una ola de basura pornográfica y nos estamos acostumbrando a la oscuridad. Hace un tiempo, cuando yo vivía allá en un distrito más al norte de donde yo estoy viviendo ahora, fui a presentar, hermanos, precisamente una queja al municipio del distrito, porque en los kioscos de periódicos que se encontraban cerca de un lugar donde estaban niños estudiando, ellos habían sacado, así como sacan las primeras planas, esos periódicos donde hay pornografía, y la gente no decía nada. Los niños de 6, 8, 10 años que estaban yendo a su escuela se detenían para leer lo que estaba públicamente enseñado a ellos. Y la municipalidad no hizo nada. Tuve que ir a hacer presión para que ellos dieran la orden de que se cumplan las leyes peruanas y sean quitados esos periódicos de allí. Pero yo veía que mucha gente estaba acostumbrada a que sus hijos pasen y miren esa basura que estaba a la vista delante de todos. Y yo me ponía a pensar cuántos cristianos evangélicos también han pasado delante de esos periódicos y nunca dijeron nada, nunca protestaron, nunca pensaron ocultar que se ha ocultado eso de la mirada de los niños y de la mirada de ellos mismos. Es que nos estamos acostumbrando a la oscuridad, nos estamos acostumbrando a este dominio que es una tiniebla que ni una linterna nuclear podría atravesarla, como dice Havner. La televisión de las salas de las casas ha traído a los hogares la oscuridad de una manera mayor en lo que hizo en sus días Sodoma y Gomorra, y nos estamos acostumbrando a la oscuridad. ¿Cuánta basura entra, hermanos, a nuestras casas por medio de la televisión? Ya no podemos encontrar ni un solo programa en el cual no tenga que aparecer un homosexual y sea aplaudido por el conductor. No podemos encontrar un solo programa donde no hablen palabras sucias. No podemos encontrar un solo programa donde no se tome el nombre de Dios en vano. Yo pregunto, ¿cuántos cristianos estamos viendo esos mismos programas? Es que nos estamos acostumbrando a la oscuridad. Nos estamos acostumbrando a la oscuridad. La iglesia hoy día está aceptando, hermanos, la podredumbre del mundo y del pecado como algo natural. El lenguaje de ellos, el lenguaje del mundo lo estamos adoptando dentro de la iglesia. El arte de ellos lo estamos trayendo a la iglesia. La literatura de ellos estamos leyendo en la iglesia. La música de ellos la estamos trayendo a la iglesia para adorar. Hemos aprendido a vivir en medio de toda esa inmundicia. En medio de toda esa inmundicia, sin que nuestro interior se levante ninguna protesta.
ninguna protesta. La iglesia ya no aborrece el mal, nos estamos acostumbrando a la oscuridad. No nos abstenemos del pecado y del mal, nos estamos acostumbrando a la oscuridad. No nos abstenemos de toda clase de mal, porque nos estamos acostumbrando a la oscuridad. La Biblia nos habla de Lot. ¿Quién nos ha escuchado de Lot? El sobrino de Abraham. Dice la Escritura que él era ¿quién? Un hombre justo. Hermanos, ni usted ni yo hubiésemos pensado que Lot era un hombre justo, si es que la Escritura no lo dijera. Lot decidió mudarse con su familia, decidió llevar a su esposa y a sus hijas a Sodoma y a Gomorra. Él vivió allí, en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Y es más, no solamente vivió, sino que Lot se convirtió en una especie de concejal de esas ciudades que estaban perdidas en los pecados más aborrecibles para un ser humano. Sabemos que su alma, porque la Escritura lo dice, se afligía cada día por los actos inmorales de esos conciudadanos de él, porque eran sus conciudadanos. Porque él tenía la oportunidad de escoger otro lugar para vivir con su familia, pero prefirió irse allá, donde el pecado y la inmoralidad estaba desbordándose. Allí llevó él su persona y su familia. Pero también sabemos que él no tuvo ninguna influencia para su familia. Lot no fue el instrumento para que su esposa sea salvada. Lot no fue el instrumento para que sus hijas sean salvadas. Dios no fue el instrumento para que sus yernos sean salvados. Él no fue ni sal ni luz. Lot tuvo que huir de esta ciudad o de esas ciudades cuando el juicio de Dios llegó en la forma de una lluvia de fuego y azufre. Finalmente, Lot murió en desgracia. Hermanos, tristemente hay muchos Lot dentro de la iglesia evangélica. Hay los Lot que prefieren estar metidos en medio de toda la putrefacción que el mundo tiene, ese mundo caído y que está bajo el dominio de Satanás. Muchos están allí. Muchos prefieren estar en esa conversación con esa clase de personas que aborrecen a Dios, que son enemigos de Dios, antes que estar en la compañía de un cristiano piadoso y que habla acerca de la santidad, la justicia y la verdad. Esa es la verdad. ¿Y sabe por qué? Porque nos estamos acostumbrando a la oscuridad. Tristemente, pues hay muchos profesantes que no solamente son como Lot, sino enseñan a otros a ser también como Lot. Ellos dicen que uno puede ser salvo y acostumbrarse a vivir en las oscuridades más oscuras y terminar sus días en desgracia, como Lot terminó sus días en desgracia. Sus hijas emborracharon a Lot. Sus hijas tuvieron relaciones sexuales con su padre. Esa es la vida de ese hombre. Esa fue la vida de ese hombre. Y él tuvo la culpa porque él se mudó para ese lugar. Si usted comienza a leer la Escritura, se va a dar cuenta de que él estuvo afuera de esa ciudad. Él estuvo cerca de esa ciudad de pecado, pero terminó adentro, hermanos. No nos dice la Biblia cómo. No nos dice la Biblia cómo. Pero la palabra del Señor en Lucas 17, versículos 28 y 29, dicen de esta manera: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Hay muchos en la iglesia que son como Lot. Ellos nos dicen que Cristo también ama a los pecadores, aunque son homosexuales. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? ¿No se ha dado cuenta que Sodoma y Gomorra también ha tomado posesión de la mente y del corazón de muchos que dicen que son ministros del Evangelio? Esa penumbra, esa tiniebla densa está dentro de muchas iglesias. Porque esos pastores dicen de que Dios ama a los homosexuales. Dios no ama a los homosexuales. Dios aborrece a todo el que practica pecado, no solamente la homosexualidad. Pero esa tiniebla ha entrado dentro de la iglesia porque escuchamos noticias de que hay homosexuales que están siendo ordenados como ministros de la santa palabra del Señor. La iglesia pues debe ser como el mundo.
¿Cuántas veces hemos escuchado pastores que están luchando, hermanos, para que el mundo esté dentro de la iglesia? Yo hace no mucho tuve, hermanos, la triste noticia llegó a mis oídos cuando un hermano me dijo que fue expulsado de su iglesia porque él creía en la abstinencia alcohólica del creyente y estaba en una iglesia que compartía de que el creyente puede beber bebidas alcohólicas, y fue prácticamente expulsado de allí. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser alguien, un abstemio, ser expulsado de una iglesia? Porque esa iglesia consideraba esa enseñanza como una herejía. Es que nos estamos acostumbrando a las tinieblas. Las tinieblas están entrando dentro de las iglesias evangélicas. Quieren ser como el mundo. Ellos quieren practicar y tolerar las obras de las tinieblas, dicen ellos, para ganarlos para Cristo. Esa es la enseñanza. ¿Usted nunca ha escuchado eso, hermanos? Que tienes que para ganar al mundo tienes que hacerte como el mundo es. Esa es una táctica humanista. Esa es una táctica que no es nada bíblica. Lo que hace esa predicación, esa enseñanza, es estimular al cristiano para que apague su luz y se acostumbre a las tinieblas. Sí, el que te dice eso te está diciendo: apaga tu luz, deja de ser sal y acostúmbrate a las tinieblas. Otra estrategia de los ángeles que se visten de luz, es decir, de los cristianos, que deben ser de mentes abiertas. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso también? Deben tolerar todas las posiciones y todas las prácticas de todo aquel que dice que es cristiano, evangélico, reformado o no sé qué más. Debes tolerar sus posiciones y lo que ellos practican. Debes de procurar vivir pacíficamente, con el pecado de los demás. Sí, te dicen: no juzgues. No debes juzgar, sacando fuera de contexto ese pasaje de la Escritura. El objetivo de todo ello es que los profesantes de la fe cristiana se acostumbren ¿a qué? A la oscuridad. Cuando te dicen todo esto, es porque ese ministro quiere que tú te acostumbres a la oscuridad. Quiere que tú apagues tu luz, que tú dejes de ser sal. Pero ¿qué dice la Escritura? Cuando la sal pierde su sabor, ¿qué? Solamente sirve para ser pisoteada por los hombres. Lo que ellos quieren es que te acostumbres a la oscuridad, a que quieras vivir dentro de ellas, que tengas comunión con los que viven en esa oscuridad. También oímos que se debe de tener una comunión completa con aquellos que creen casi como nosotros lo hacemos. No, pero creen casi igual que tú. Tú debes de tener una comunión cercana con ellos. Es decir, los ángeles de Satanás enseñan que en tanto que afirmen las doctrinas de la gracia, no importa si practican y enseñan doctrinas anticristianas, doctrinas impías. Es decir, se viene promocionando un acostumbrar a las tinieblas en el nombre de las doctrinas de la gracia, en el nombre de esas maravillosas doctrinas. Acostúmbrate a la oscuridad, apaga tu luz, deja de ser sal. Y los profesantes reformados a todas esas ideas, ¿qué dicen? Amén. ¿Por qué dicen amén? Porque están acostumbrándose a la oscuridad, o porque tal vez pertenecen a la oscuridad. Este predicador, Vance Havner, dijo lo siguiente en su mensaje, y lo voy a citar literalmente. Comienzo la cita. Ahora existe el mismo peligro en el mundo de la doctrina y la conducta. Puedes vivir en una zona de penumbra en tu conducta y en condiciones de baja visibilidad hasta que encuentres las prácticas de este mundo menos repulsivas que antes. Piensas que es tu mente la que se ensancha cuando es solo tu conciencia que está siendo cauterizada, y renuncias a lo que llamas el fariseísmo y el puritanismo de tus primeros días.
Ahora hablas bien de ir a los bailes, hablas bien de ir a fumar, hablas bien de beber cócteles y hablas bien de todo lo demás. Es tremendo lo que este predicador, hermanos, habla en ese mensaje. Es algo tremendo. Porque desde la misma iglesia te dicen, acostúmbrate a las tinieblas. Y todo aquello que antes tú abrazabas y que hoy día se le llama legalismo. Antes esa obediencia que tú tenías y hoy día se llama fariseísmo, secta. Olvídate, desprecia la obediencia. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Habla bien de fumar. ¿No encontramos eso hoy día, hermanos, aún dentro de ese contexto reformado? Quizás ustedes no han visto, pero yo he tenido la oportunidad de ver a un rapero reformado diciendo que en los estados de los Estados Unidos de América, donde el consumo de marihuana es lícito, el creyente también puede fumarlo. El consumo de alcohol también no se está viendo como bueno en nuestros días. Y al que no comparte eso, ¿qué? Expulsión de la iglesia, fariseo, secta, radical. ¿Por qué? Porque nos estamos acostumbrando a las tinieblas. Satanás tiene sus ministros, los cuales quieren que tú apagues tu luz y dejes de ser sal y te acostumbres a las tinieblas. Vance Havner continúa hablando de los jóvenes. Las palabras que caen como anillo al dedo para quienes se llaman como los jóvenes de reformados en nuestros días. Miren lo que dice, otra cita, hermanos. Él dice, cuando los jóvenes tienen periodos de preguntas y respuestas, muchas veces suelen preguntar sobre las mismas preguntas y generalmente se reducen a esto con muchas de ellas. ¿Qué tan parecido al mundo puedo ser y seguir siendo un cristiano? ¿Cuánto de este mundo puedo disfrutar y todavía ir al cielo? ¿Qué tan cerca del precipicio puedo caminar sin caer en él? En lugar de preguntar cuán parecido al Señor puedo ser y qué tan poco como puedo tener del mundo, nunca lo pondrían de esa manera. El punto realmente es, ¿qué parte del mundo puedo incorporar a mi programa y seguir yendo al cielo? Fin de la cita. ¿No ha escuchado usted eso, hermanos? ¿No ha escuchado eso? Palabras distintas. ¿Cuánto del mundo puedo tener yo y todavía estar yendo al cielo? ¿Cuánta mundanalidad puedo vivir y todavía ser considerado como un cristiano, como un discípulo del Señor, un seguidor de Cristo? ¿Cuánto? Díganme, ¿cuánto puedo tener del mundo? Quieren que te acostumbres a la oscuridad. Quieren que apagues tu luz, que dejes de ser luz. Este predicador también nos anima a recordar la prosa que Bunyan escribe en El Progreso del Peregrino. No sé si todos hemos leído, pero él, hablando acerca de los cristianos, en la Feria de Vanidad, hay una cita allí en El Progreso del Peregrino, que dice de esta manera, comienzo la cita: y si muchos se maravillaban de sus vestidos, no menos se asombraban de su hablar, porque eran pocos los que podían entenderlo. Naturalmente, hablaban el idioma de Canaán, y la gente de la feria, Vanidad, hablaba el de este mundo. Así que de un lado a otro de la feria parecían bárbaros los unos a los otros. Y Havner comenta de esta porción lo siguiente, dice, y ahora no nos parecemos un poco a los bárbaros de este mundo. Hoy somos demasiado parecidos a ellos. Los operadores de la hoy Feria Vanidad no verían mucha diferencia en la ropa, la conversación o la conducta del medio promedio de la iglesia de nuestros días. Hermanos, yo le pregunto, ¿eso es así? ¿Hay una ropa que hace diferente ahora un cristiano de un mundano? O dicho de otra manera, ¿se viste distinto el cristiano de un mundano? ¿Habla distinto un cristiano de un mundano? Hermanos y hermanas, solamente debemos
ver la manera en que se visten muchos miembros de la iglesia de hoy durante el tiempo de verano. Nos estamos acostumbrando a la oscuridad. Porque, hermanos, hasta en las redes sociales ponen fotos las hermanas en bikini. ¿Usted puede entender eso? Y el esposo, que es también cristiano, en silencio. Están acostumbrados a la oscuridad. Esa es una congregación acostumbrada a la oscuridad, a predicar oscuridad, y una oscuridad bien oscura. Las pantalonetas ceñidas al cuerpo, los escotes que usan las mujeres cristianas de nuestros días. Una vez me tocó ir a mí a una iglesia, hermanos, donde yo no podía levantar los ojos. Las hermanas tenían ropas muy ceñidas, que se les veía de la cintura para abajo toda su figura. Otras habían ido con minifalda y cruzaban las piernas delante de uno. Otras usaban escotes que prácticamente era imposible que uno pueda tener la mirada levantada como yo la tengo ahora, porque en esa iglesia también estaban acostumbrados a la oscuridad. Nos estamos acostumbrando a la oscuridad. También en la manera en que se conducen los miembros de la iglesia. Ahora tenemos miembros de las iglesias que van a los pubs, van a los billares después del culto para consumir algo de alcohol. Nos estamos acostumbrando a la oscuridad. Basta ver a los creyentes disfrutando largas conversaciones con los impíos, cuyas bocas hablan groserías, hablan maldiciones, hablan palabras sucias, palabras que deshonran a Cristo, y no hay ningún malestar interno. Nos estamos acostumbrando a la oscuridad. Hamner dice en su sermón: hubo un tiempo en que el pecado nos escandalizaba. Hoy tendría que ser bastante malo para conmocionar a la mayoría de la gente, a la mayoría de los cristianos de hoy. A medida que avanza el lavado de cerebro, lo que una vez nos escandalizaba, hoy solo nos entretiene. Nos reímos de las bromas sombrías y desafortunadamente la tragedia se ha convertido en una comedia en los Estados Unidos. Hoy nos estamos riendo de cosas por las que deberíamos llorar. Esa es la estrategia de la tolerancia y aceptación y esta permisividad de la que usted ha estado escuchando aquí esta semana. Hermanos, nos estamos acostumbrando a la oscuridad, porque esto mismo que pasó hace 40 años en los Estados Unidos sucede hoy aquí en Perú. Y yo imagino que en muchas iglesias, no solamente de habla inglesa, sino también de habla hispana, nos estamos acostumbrando a la oscuridad. La iglesia se está volviendo como el mundo está dentro de la iglesia. Las tinieblas han hecho retroceder a la luz. Y los que alguna vez dijeron que estaban en luz, hoy están acostumbrados a las oscuridades. No debemos dejar de mencionar a los ministros que se visten de gris. Ministros que se visten de color gris o color plomo. Nosotros le llamamos aquí color plomo. ¿Qué es el plomo? ¿Qué es el color gris? Es una mezcla de negro con ¿qué? Con blanco. Usted mezcla negro, oscuro, oscuridad, con blanco. ¿Y qué tiene? Gris. Hay pastores que se visten de gris. Hay maestros que se visten de gris. Y esa vestimenta de gris los caracteriza a ellos. Tienen una predicación gris. Tienen una enseñanza gris. Tienen una conversación gris. Para ellos no hay nada categórico. No hay nada categórico. No hay nada que sea blanco. No hay nada que sea negro. Es gris, gris. Todo está borroso. No podemos saber qué es verdad. No podemos saber qué es mentira. No podemos saber qué es puro, no podemos saber qué es profano, no podemos afirmar nada con nuestros labios de manera categórica, porque todo es gris, plomo, todo.
Está borroso. El blanco y el negro se han convertido en un gris, y ese gris ni siquiera es seguro. Ni siquiera es seguro. ¿Por qué? Porque nos estamos acostumbrando a la oscuridad. ¿Cómo es la predicación gris? ¿Cómo es esa predicación color plomo? Bueno, tenemos mucha de ella. Y a veces, hermanos, tristemente, la iglesia que está acostumbrada a la tiniebla, a la oscuridad, no puede discernir cuando es que el predicador está hablando en gris. Esa predicación es, cuando dice una cosa, digo otra. Como la chimoltrufia. Como la chimoltrufia es esa predicación. Cuando yo digo una cosa, digo otra. Y especialmente en los temas morales que tiene que ver con la conducta de un creyente. La misma cosa es prohibida, pero la misma cosa es permitida. Cuando digo una cosa, digo otra. Por ejemplo, enseñan que la Biblia manda separarte de aquellos que andan desordenadamente, blanco. Pero luego te dicen que debes sociabilizar con ellos, gris. Cuando digo una cosa, digo otra, la chimoltrufia. Nos estamos acostumbrando a la oscuridad. A la iglesia le gusta esa predicación gris. Una predicación que no diga las cosas como la Biblia lo dice, sino que sea recogido de acá, pase por la oscuridad y salga de la boca en tono gris. En tono gris. La mayoría de púlpitos proclaman una sociabilización de la luz con las tinieblas. O sea, la luz debe ser sociable, amistoso con las tinieblas. ¿Para qué? Para que no te digan radical. ¿A ti te gustaría que te digan radical? A Cristo le dijeron radical. Cristo era radical. El que no es conmigo es contra mí. No hay terreno medio, no hay gris ahí. Estás con Él, y si no estás con Él, estás contra Él. No hay terreno neutral. Y algo que nosotros, hermanos, tenemos que ver es ese principio de John Bunyan que hemos leído, de que el cristiano no está aquí para aprender a vivir en la oscuridad. Nosotros no estamos aquí, hermanos, para aprender a vivir en las tinieblas, en la oscuridad. No, nosotros estamos aquí para aprender a cómo caminar en la luz en medio de un mundo en tinieblas. Para eso es que Cristo nos ha llamado. En estos días, hermanos, ya es muy difícil encontrar un pecador según los estándares morales antiguos. Ya no hay esos pecadores de hace años, ¿no? Hoy día al adulterio, ¿cómo se le llama? Antes al adulterio se le decía adulterio. Hoy día al adulterio se le llama amor libre. A los borrachos se les considera como alcohólicos respetables. A la sodomía y a la homosexualidad se les llama como una opción sexual dentro de la sociedad. Al asesino se le considera como alguien que está temporalmente loco. Ya no hay pecadores. Ya no hay pecadores. Los pastores dejaron de predicar contra el pecado. Ellos también se han acostumbrado a la oscuridad, los que también son grises. Hubo un tiempo en que los ministros hablaban directamente y llamaban a las cosas por su nombre. Ya no se habla de esa manera. Muchos tienen un sermón sobre cómo predicar para no convertir a nadie. Sí, es una predicación que no convierte a nadie. No convierte a nadie. Alguien dijo, predica sobre el pecado, pero nunca menciones ninguno de los pecados de tu congregación. Sí. Predica sobre el pecado, pero nunca menciones ni un solo pecado de alguno de los miembros de tu congregación. Ahí te abstienes. Habla de los pecados de la iglesia que está más allá. Habla de los pecados de la iglesia que está más allá. Pero nunca hables de los pecados de tu iglesia. Y así lo hacen muchos en nuestros días. Todos saldrán después del servicio y dirán que el pecado es malo. Pero nunca van a entrar en convicción de pecado. ¿Sabes por qué? Porque nunca hablaste del pecado.
Van a ir con la mente llena del pecado de los demás, pero vacía de sus propios pecados. Y como son vacíos de sus propios pecados, como no ha sido confrontado el pecado de ellos, ellos nunca van a alcanzar salvación. Porque antes del arrepentimiento tiene que haber convicción de pecado. Es una iglesia en tinieblas, acostumbrada a las tinieblas, que se agrada en las tinieblas. Pero debemos llamar las cosas por su nombre. Alguien puede enojarse, pero es mejor que se vaya enojado a que se vaya como llegó. Algo es mejor que nada, ¿no les parece? Que se vaya enojado. O lo dejamos que se vaya feliz, como vino aquí, feliz con su pecado. No. Hermanos, el Señor Jesucristo nos ha dejado ejemplo de llamar las cosas por su nombre. Ese ejemplo lo encontramos en la conversación que Él tuvo con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Yo estoy seguro que si usted abra la Escritura ahora, porque vamos a ver pasajes de ahí, yo los voy a ir mencionando y usted que lo ha leído va a darse cuenta que el Señor Jesús llamaba las cosas por su nombre. La mujer en el pozo de Jacob no fue convencida de pecado mientras mi Señor le habló a ella acerca del agua viva. Ella no fue convencida de pecado porque el Señor le habló a ella del lugar donde debía ser adorado. La mujer samaritana se convenció de pecado cuando Cristo le dijo: ve y llama a tu marido. Le dijo las cosas. ¿No? ¿Se acuerda usted? Le hablaba del agua viva. La mujer entró en convicción de pecado cuando Cristo le habló del agua viva. Le habló, es una doctrina, hermanos, verdadera, el agua viva. Le dijo acerca del lugar de la adoración, cómo adorar a Dios. ¿No es una doctrina verdadera? También por supuesto que es. Pero la mujer nunca entró en convicción de pecado hasta que el Señor tocó la llaga. Hasta que el Señor le dijo las cosas como tenía que decirle. Ve y llama a tu marido. El Señor no podía quedarse con esas palabras en su boca. Es un alma que necesitaba salvación. Ella había tenido pues muchos maridos. Y el hombre con el que estaba no era su marido, pero convivía. Hoy día pues hermanos, hay iglesias, yo les digo, ¿no?, donde están conviviendo y no les dicen nada. Y es para mí sorprendente. Sí, yo conozco a ellos. Les conozco. Y yo me digo, ¿y cómo pueden estar en otra iglesia? ¿Y por qué no se quedaron aquí? Porque aquí se habla de pecado, pues. Porque aquí se predica el pecado. Tal vez se fueron enojados, pero es mejor que se vayan enojados a que se vayan contentos con sus pecados. Pero es que ella había tenido muchos pecados. Esta mujer samaritana había tenido muchos maridos, digo. Luego ella regresó y dijo: venid. Bueno, cuando ella fue con los suyos, dijo: venid, ved a un hombre que me ha dicho. ¿Qué cosa le había dicho? Hay un hombre que me ha dicho del agua viva. No. Hay un hombre que me ha dicho cómo debemos adorar. No. El versículo dice en Juan 4:29: venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Hermanos, predicar de esta manera no es popular, pero es bíblico. No es popular, pero es bíblico. Lo que pasa es que muchos púlpitos están acostumbrados a la oscuridad y hacen que sus oyentes también se acostumbren a la oscuridad. Su predicación chimoltrufia, su predicación gris, su predicación con miedo a mencionar el pecado. ¿Y cómo terminan después con el tiempo? ¿Cómo ve usted que terminan esos miembros que una vez se hicieron maestros de la escuela dominical de niños, se hicieron maestros de la teología? ¿Cómo terminan con el tiempo? Abandonando la iglesia, yéndose al mundo y siendo 7 veces más hijos del infierno que cuando comenzaron ellos. Perdieron la vergüenza. Ya no les importa publicar sus pecados en las redes. Antes ponían fotitos de Cristo, ahora ponen fotitos de sus bailes, de sus embriagueces y de todas esas cosas abominables para el Señor. Para finalizar,
Hay una advertencia para todos nosotros en esta primera parte. Hermanos, hay un lavado de cerebro. Hay un lavado de cerebro que es lento y también es sutil, mediante el cual quieren que nosotros nos fusionemos gradualmente con este mundo caído. Satanás es muy astuto. Satanás él no va a venir y te va a decir, mira, la borrachera es bueno. No, te das cuenta, no, eso es malo. ¿Cómo vas a decir que es bueno? Lo que él hace es ir apagándote la luz y conduciéndote a la oscuridad, De tal manera que en un momento la borrachera para ti ya no es pecado, es santa. Y la vas a defender. Y vas a expulsar de la iglesia a aquellos que se opongan a esa visión. Ese es el lavado de cerebro que nos habla Hafner en su sermón. Es decir, apagando, yo no sé si es que usted ha llegado a conocer, pero hay unas lámparas que usted va girando y la luz se va volviendo más tenue. No son como esos interruptores donde aparece la luz, se apaga la luz, sino vas girando y se va volviendo tenue, hasta que se apagó. Quieren que tú apagues tu lámpara. Como leímos la Escritura, quieren que tú seas esa luz que se pone abajo de la cama, que no alumbres, que las tinieblas todavía prevalezcan. Quieren que tú tengas un lenguaje chimoltrufia, donde dices una cosa pero en realidad dijiste otra. Ese lavado de cerebro lo que está persiguiendo es que tú tengas una conversación gris, que tú te vuelvas gris, para que ya no te digan que eres radical. Te lavan el cerebro para que gradualmente nos fusionemos, nos hagamos como el mundo caído. Y este lavado de cerebro, no podemos negar que hay una participación activa de muchos ministros allí, cuyo propósito es hacer que la iglesia se vaya acostumbrando a la oscuridad. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude. Que siempre Él mantenga nuestra lámpara encendida. Que aprendamos nosotros a decir en el nombre de Cristo, no a las tinieblas. No debemos acostumbrarnos a las tinieblas ni a la oscuridad. Que el Señor nos ayude, el Señor nos fortalezca para que no sea así con esta iglesia y que ninguno de nosotros se acostumbre a la oscuridad de este mundo caído. Vamos a orar.